tenemos que realizar tarde que temprano. Sin embargo, a estas alturas, solo quisiera promover la reflexión sobre estas frases célebres, promoviendo un sistema abierto que fomente la generación de ideas enriquecedoras de mayor número de fuentes posibles. Quisiera reconocer las contribuciones paralelas de otras publicaciones, también relacionadas al estudio de la sabiduría, que aunque no las he utilizado aquí, sí las descubrí recientemente. Primero, tenemos la intitulada Literatura de la Sabiduría, que aparece como apéndice C en el libro de Stephen Covey y Roger Merrill, intitulado Primero lo Primero, el cual explora los patrones, las constantes y los temas que los autores consideran representar la base de datos más validada de toda la experiencia humana. Segundo, existe también un libro intitulado La sabiduría de las civilizaciones, verdades eternas para la vida diaria, el cual es un brillante análisis de cómo podemos vivir vidas más significativas estudiando detenidamente las palabras de poetas y filósofos de diferentes épocas. Y finalmente tenemos la obra La sabiduría en el trabajo, el valor máximo en la nueva economía, no fácil de obtener, la cual argumenta que la sabiduría que percibimos es la fuerza motriz detrás de nuestro comportamiento y que este tema es un elemento vital de cualquier programa efectivo de manejo del conocimiento. No obstante, en una rápida encuesta que realicé recientemente de 18 libros sobre el manejo del conocimiento, descubrí que solo 3 consideran el tema de sabiduría lo suficientemente importante como para mencionarlo en su índice, y ninguno de estos presentaron el tema del conocimiento con la importancia práctica que debe tener hoy en día. Para regresar a mi tema central ahora que entramos al nuevo milenio, el término economía del conocimiento ha traído cada vez más atención. En consecuencia, necesitamos todos preocuparnos más por los elementos que integran la esencia de ese conocimiento, filtrado a través de la experiencia de la historia, que será importante preservar y transferir a nuestras generaciones futuras para asegurar su prosperidad. Hay razones para ser optimistas, ya que los mensajes de las frases célebres de sabiduría tienden a ser relativamente simples. Citando a un estadista sueco del siglo XVII, ¿qué, no sabes, hijo mío, que con poca sabiduría se gobierna el mundo? Con una pequeña contribución y esfuerzo al conocimiento, cualquiera de nosotros puede hacer una gran obra en nuestro entorno. Pero esto también pudiera dar pie al pesimismo, ya que la historia nos ha comprobado que es increíblemente fácil ignorar el aprendizaje de las experiencias de los milenios pasados. Utilizando otra frase célebre, si hasta ahora todavía no hemos aprendido las lecciones de 2000 años de historia, ¿por qué de repente ahora tendríamos que ser capaces de aprenderlas? O dicho de otra manera, la única lección que podemos aprender de la historia es en realidad que nunca aprendemos de las lecciones de la historia. Quizá esta frase tenga razón, pero ciertamente la justificación para por lo menos hacer un esfuerzo de aprender es amplia. Por lo menos debemos darnos cuenta que las cosas a nuestro alrededor inevitablemente empeorarán si ni siquiera hacemos el intento de aprender. Al intentar extraer a través de mi proyecto de investigación la llamada sabiduría del mundo, según las frases célebres de quienes han explorado este tema, tanto de manera práctica como filosófica, a través de los milenios pasados, me ha quedado claro que no obstante los enormes cambios y el incremento significativo de lo que se ha escrito durante los últimos 2 o 3 mil años, nosotros ahora como individuos o como organizaciones parecemos no ser más sabios que antes. ¿Por qué todo ese gran esfuerzo y experiencia de nuestra sociedad a través de los años no se ha traducido en sabiduría productiva, aprendizaje efectivo y en acciones más sabias? Muchos, y quizás todos,
los mensajes más importantes sobre el estado y el futuro de la humanidad se hicieron hace más de 1000 años en China, en el Medio Oriente y en otras partes del mundo donde se habían desarrollado sofisticadas sociedades antiguas. Quizá esto no nos debe sorprender, ya que la sabiduría consiste de conceptos intuitivos que han resistido la prueba del tiempo precisamente porque tienen que ver con las descripciones profundas sobre las relaciones entre las personas, ya sea individualmente o con un contexto organizacional o en nuestra relación con la comunidad en general, por lo que no nos debe sorprender que muchas de las reflexiones citadas tengan de hecho raíces religiosas. Quiero mencionar que no es mi intención introducir aquí ningún enfoque de tipo religioso en particular. Yo veo estos mensajes con un enfoque positivista, pero sin pretender saber todas las respuestas, y como alguien interesado en explorarlas. Mi preocupación primaria detrás de esto es descubrir qué es lo que le ayuda a las organizaciones o a la comunidad en su conjunto a trabajar mejor a largo plazo. Es un ejercicio interesante, o posiblemente una reflexión triste sobre el siglo XX, preguntarnos y responder a la interrogante siguiente. ¿Qué reflexiones de sabiduría realmente surgieron en ese siglo que no fueron esencialmente nuevas versiones de ideas anteriores? ¿Hemos realmente avanzado en esta área de la sabiduría en los últimos años? Este es un asunto de gran debate ahora. Para comenzar, necesitamos ponernos de acuerdo sobre cómo medir el progreso. De una cosa estoy seguro, que el Producto Doméstico Bruto y otras formas modernas de medir el desarrollo vía indicadores económicos no solo tienden a desorientarnos a veces, sino que potencialmente pueden hasta ser dañinos a largo plazo. Para regresar a los mensajes de sabiduría mismos, les informo que he coleccionado una lista inicial de más de 1000 frases sobre el tema. Estas están disponibles en el sitio web del World Future Society, bajo mensajes para el nuevo milenio, en el domicilio www.wfs.org. Esas frases están listadas aquí para su análisis y debate. No se pretende que sean definitivas y existe un mecanismo en ese sitio web para que ustedes puedan agregarle a la lista. También se hacen algunas sugerencias y otras más son bienvenidas. Ahora voy a compartir con ustedes algunas frases de sabiduría que han sido relevantes para mi vida y mi carrera profesional. Martin Fisher, psicólogo americano del siglo XX, dijo: "El conocimiento es un proceso de acumular hechos. La sabiduría estriba en su simplificación." Henry Frederick Amiel, escritor suizo del siglo XIX, vinculó la sabiduría a la edad de la siguiente manera: "El saber cómo envejecer es la obra maestra de la sabiduría y uno de los capítulos más difíciles del gran arte de vivir." ¿Cuáles son de los mensajes generales de sabiduría que quisiéramos heredar a nuestras generaciones futuras? Aquí tienen alguna selección, comenzando con una cita de Edward Abbey, autor del siglo XX. "El crecer solo por el hecho de crecer es la ideología de la célula cancerosa." Una de las citas más famosas del filósofo francés del siglo XII, Peter Abelard, dice: "Dudando, comenzamos a analizar, y analizando, llegamos a percibir la verdad." Pero nuestra búsqueda de la verdad o la sabiduría no necesariamente nos lleva a tomar acción, como lo hizo notar el psiquiatra norteamericano Alfred Adler, quien dijo: "Es más fácil pelear por nuestros principios
que vivirlos. Sin embargo, la población basuto en África expresó su creencia en la necesidad de la reflexión antes de la acción con la siguiente cita: si una persona elimina su forma tradicional de vivir y hace a un lado sus buenas costumbres, más vale que se asegure que tiene algo de gran valor con que reemplazarlo. Henry Ward Beecher, autor y ministro religioso del siglo XIX, encontró valor en el uso de la fuerza, no solo en el ser fuerte, como lo ilustra su cita. La grandeza se basa no en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza. Judson Branch, presidente de Allstate, empresa de seguros en Estados Unidos, nos recuerda que debemos enfocarnos para producir y no solo en ser reconocidos por nuestros esfuerzos al decir: no hay límite a lo que una buena persona puede hacer, sino se preocupa en quién se lleva el crédito. Esta es una interesante y práctica observación, ¿no creen ustedes? Ahora permítanme ofrecerles algunas palabras de sabiduría orientadas al futuro. Un antiguo proverbio árabe ilustra la importancia de permitir que los valores nos guíen a través de la vida, involucrándonos en lo que uno tenga pasión de hacer. Dice así: tire su corazón hacia afuera enfrente de usted y corra hacia adelante para atraparlo. El autor británico del siglo XVIII, Samuel Johnson, también enfatizó la importancia de pensar sobre el futuro con su frase: el futuro es siempre comprado por el presente. Un mensaje similar nos propone, utilizando palabras distintas, al ex primer ministro británico Clement Attlee en su cita: el mayor reto para la democracia es persuadir a las personas no comerse la semilla de la cosecha del mañana. Otro inglés, estadista famoso del siglo XX, Sir Winston Churchill, se dice que expresó: entre más lejos hacia atrás vea usted, más lejos verá usted hacia adelante. Reflexionando sobre cómo podemos reflexionar con el tiempo, Rabbi Nachman de Bratslav dijo: si no va a ser usted mejor mañana de lo que es usted ahora, entonces, ¿para qué necesita usted el mañana? Séneca, el estadista romano del primer siglo, promovió la planeación a largo plazo, que es como lo recuerda el mundo a través de estas palabras: goce usted los placeres del presente de tal manera que no lesionen los del futuro. En la búsqueda de alcanzar nuestras metas hacia el futuro, Mahatma Gandhi hizo énfasis en el valor que tiene ser líder a través del tiempo, como lo ilustró su frase célebre: usted tiene que ser y vivir el cambio que usted mismo desee ver en el mundo. Para esculpir una visión sobre el futuro, Malcolm X, activista afroamericano de derechos humanos en los años 60, predicó la gran importancia de aprender, como lo ilustra en su siguiente frase: la educación es su pasaporte hacia el futuro, ya que el mañana pertenece a aquellas personas que se preparan ahora para ese mañana. Un interesante punto de vista sobre la enseñanza fue expresado por la maestra y astronauta de Estados Unidos, Krista McCloskey, cuando dijo: yo toco el futuro, yo enseño. Para concretar ya un poco, yo quisiera enfatizar que sin duda la sabiduría se relaciona con la manera en que utilizamos el conocimiento para fines útiles. La decisión sabia inevitablemente incluye juicios de valor, creencias y sentimientos y reflexiones. Invariablemente involucra decisiones sobre valores y ética. Consecuentemente, no nos debe sorprender que las frases célebres de sabiduría siempre describen las relaciones entre las personas o la relación de éstas con su sociedad o con el universo. Quizá no nos deba sorprender que estas reflexiones profundas no tengan temporalidad,
Pero lo que sí me sorprendió a mí cuando inicié mis primeras investigaciones sobre el tema fue la brecha paradójica que existe entre la importancia de este conocimiento para nuestras vidas productivas y la casi total ausencia del tema en la literatura futurista, de visión estratégica y de manejo del conocimiento. Otra paradoja importante es que sin duda estamos cada vez más dedicando tiempo en nuestro trabajo hacia el aprendizaje de conocimientos que tienen una vida útil corta. ¿Por qué esto? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Está usted de acuerdo con esta tendencia? En años recientes, hemos visto una infinidad de esfuerzos y programas en nuestras organizaciones para hacer que las personas borren la idea de trabajar más fuerte y adopten la de trabajar más inteligente. Pero cada vez más necesitamos evolucionar del solo trabajar más inteligentemente al de trabajar con más sabiduría. A medida que avanzamos en esta progresión de etapas productivas, transitamos de una preocupación por el trabajo primordialmente visto como una actividad física hacia una nueva realidad, donde los aspectos importantes de la productividad reflejan la calidad de nuestros valores y no la cantidad de nuestro esfuerzo físico. Quizá usted no pueda enseñar sabiduría, pero ciertamente es también muy importante que ésta exista en nuestros genes. En consecuencia, la tenemos que aprender de alguna manera. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer ese importante proceso básico de aprendizaje más efectivo en nuestras organizaciones, suponiendo por supuesto que estamos de acuerdo en su vital importancia? Permítanme resumir mis comentarios modificando las importantes frases del poeta inglés del siglo XX, T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el caos y en la complejidad? ¿Dónde está el conocimiento que hemos contaminado a través del concepto conocimiento es poder? ¿Dónde está la información que hemos perdido con la sobrecarga de información? ¿Dónde están los datos que hemos perdido al contestar las preguntas equivocadas? Si queremos todos manejar la complejidad exitosamente y lograr progreso en nuestras organizaciones hoy en día, tenemos que comenzar por hacer las cosas más sencillas bien. Esto se logra con base en un aprendizaje y en una formación más eficaz y en el uso de sabiduría acumulada. Desafortunadamente, muchos problemas en el trabajo surgen porque no hemos logrado que las cosas más simples se hagan bien primeramente. Esto implica la creciente necesidad que tenemos de darle mayor énfasis al conocimiento compartido, sustituyendo el concepto más tradicional de conocimiento es poder de los jefes. Y tenemos que comenzar por aprender a hacer las preguntas correctas, pues esto nos evitará conflicto y el estrés del cambio improductivo que muy frecuentemente se asocia con un exceso de información y con actividades sin metas claras. Pero quizá la más importante de esas cosas simples que se necesita hacer bien en la práctica de hoy es que los tomadores de decisiones cumplan con lo que predican. Es relativamente fácil conocer cuáles son las cosas correctas que se debe hacer, pero lo difícil es el trabajo asegurar que se hagan, como nos recordó la frase de Gandhi que ya les mencioné. Quizá les pueda dejar este interrogante para su reflexión. ¿Por qué parece relativamente fácil reconocer la sabiduría, pero tan increíblemente difícil ser sabio en la práctica? Finalmente, quiero regresar a lo que pregunté al inicio de esta presentación. ¿Por qué estamos interesados en el futuro? La respuesta, yo creo, es porque en el fondo a todos nos interesa tratar de hacer las cosas mejor para nosotros y para los demás. Y regresamos a esta pregunta sombría del por qué no le dedicamos más tiempo ahora para asegurarnos de lo que hemos aprendido en los últimos miles de años, definido así como sabiduría. Lo apliquemos más en nuestra actividad diaria
y lo transmitamos a nuestras generaciones futuras. ¿Cómo nos debemos asegurar que estos mensajes de trascendencia para todos los aprendamos con mayor efectividad, tomando en cuenta nuestras realidades diversas? No estoy proponiendo ninguna definición absoluta del concepto de sabiduría o el cómo podemos transmitir esta en todos los casos. Solo quiero hacer énfasis en la necesidad urgente que tenemos a todos los niveles ahora de ponerle más atención a este tema y que no hay mejor momento para hacerlo que ahora que iniciamos un nuevo milenio. Si no tomamos en serio ahora el valor productivo de la sabiduría, nunca lo haremos y pagaremos un precio muy alto por esta negligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Lloyd. Comencemos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar el mayor número de preguntas posibles y por lo tanto le pedimos que por favor hagan una pregunta por llamada y que las preguntas sean lo más breves posibles. Puede llamar al estudio directamente a los números de teléfonos o fax que aparecen en su pantalla. Le recordamos que haga las llamadas a una distancia de la pantalla para evitar interferencia. Nuestra primera llamada viene de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, en la ciudad de Cuautitlán, en el Estado de México. Buenos días. ¿Su pregunta, por favor? Buenos días. Saludos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sabemos que el tiempo es oro y tenemos muchas inquietudes, sin embargo queremos hacer dos participaciones. Entre las diversas hipótesis sobre sabiduría se encuentra la del aprendizaje por intuición. Ello es ir de dentro hacia afuera, por lo que se entiende que la riqueza del conocimiento está en el interior y en el exterior, asentándose en el interior lo que ya pasó. Se sugiere entonces que conocer nuestro pasado nos permitirá ser grandes estrategas en camino a la productividad. Esa es una inquietud. La otra, sugieren que hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. Nosotros entramos en controversia y creemos que es un proceso de educación al esquema de productividad vía nuevos paradigmas. Entonces, ¿considerarían ustedes que lo correcto sería buscar la sabiduría desde un punto de vista epistemológico? Gracias. Señor Lloyd, pase a la segunda pregunta primero, el conocimiento y la sabiduría. Yo creo que la primera diferencia entre que ambos, sin hablar en las definiciones detalladas, es que el conocimiento raramente tiene valores incorporados a sí mismo. La sabiduría, en cambio, incorpora principios o valores como partes de la declaración. Entonces, esa es la diferencia subyacente que nos permite ver si se trata de conocimiento o de sabiduría. Pero, por cierto, no todas las declaraciones de valores son sabias. Y en cuanto a la estrategia, ¿la sabiduría nos puede hacer mejores estrategas en el contexto de la educación o del gobierno? Bueno, las estrategias se trata de en qué es lo que es importante, de establecer prioridades, qué es lo que ayuda a una organización para ser más eficaz. Con frecuencia, los puntos principales para conseguir una buena estrategia no existen y la gente no está mirando cuáles son los elementos básicos. Por ejemplo, en muchas organizaciones hay una cultura todavía de que el conocimiento es poder, saber es poder, en vez de compartir ese conocimiento. Y si uno piensa así, muy rara vez va a poder hacer que las técnicas de administración funcionen bien. Y ciertamente el aprendizaje no va a ser efectivo en una cultura donde saber es poder. Nuestra próxima pregunta también viene de México, viene de la Universidad La Salle, en el Distrito Federal de México, en la Ciudad de México. Buenos días. Buenos días. A nombre de la Universidad La Salle felicitamos a todos los miembros de la red y desde luego a los expositores de este día por este excelente tema. Mi nombre es Benjamín Castañeda y precisamente quisiéramos ahondar un poquito sobre qué principios nos permiten distinguir cuando una frase célebre debe considerarse además sabia. Muchas gracias, buen día.
Sí, señor Lloyd. Bueno, una de las cosas con las que puede decidir esto es hacerle preguntas a muchas personas sobre si están de acuerdo con esa frase. Es una prueba muy sencilla, pero es muy eficiente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la mayoría de estas declaraciones, si no todas, no dependen de una cultura en particular, sino que se pueden implementar en distintas partes del mundo, se aplican a distintas culturas. Esa es la primera prueba que yo haría. Señor Goldstein, yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo, es interesante porque lo primero que se me ocurrió cuando empezó esta conversación sobre esto es la espiritualidad. Hay un cierto elemento intuitivo sobre todo esto. Al escuchar a la presentación del Dr. Lloyd y hablar sobre estas declaraciones, estas frases sabias, lo pensamos y decimos, por supuesto, sí, eso es cierto. Hay algo como ese tipo de actitud, esa respuesta que uno tiene, esa reacción, de que sentimos que hay algo más detrás de las palabras en los que se basan esa unión de las palabras. Yo diría que es como una espiritualidad, es como que la gente tiene una especie de experiencia en un plano distinto. Muchas gracias. Nuestra próxima llamada viene de Brasil, viene del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial en la ciudad de Porto Alegre, en el estado del Río Grande do Sul de Brasil. ¿Su pregunta, por favor? Hello. La pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos tratando de establecer comunicaciones con Brasil. Mientras tanto, tomamos otra llamada que viene de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá, en la ciudad de Panamá. Buenos días. Buenos días, señor. Su pregunta. Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Me escuchan? There's some difficulty with the questions there. Entonces, en nuestra próxima, estamos teniendo ciertas dificultades técnicas con esas dos llamadas. Vamos a tratar de conseguirlos. Pasemos de nuevo a México, entonces, a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, en CETIS, en número 3. Gracias, muy buenos días. Thank you. En relación a la frase sabia, lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que se hace. Mi pregunta es, ¿por qué los países desarrollados no brindan apoyo a las naciones que lo solicitan internacionalmente en el aspecto educativo? Si en un momento determinado los condicionan políticamente. Señor Lloyd, el apoyo a la educación en otros países. Bueno, esa es una pregunta muy amplia. En todos niveles, yo creo que se puede ver, y usted está utilizando un ejemplo muy bueno, que hay... no sirve de nada que la gente diga cosas si no hace lo que dice o lo que piensa, y que la gente normalmente observa más lo que se hace que lo que uno dice. Y eso se aplica a los niños, a líderes de organizaciones y también a relaciones internacionales y políticas. Y sería muy útil que la gente en todos esos niveles reconociera que hay otras personas y que se reciben más influencia por las acciones que reflejan lo que uno dice, pero que realmente no presta atención a lo que uno dice si no lo refleja uno en sus acciones. Nuestra próxima llamada es de México y viene de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, ciudad de Chihuahua, en México. Buenos días. Buenos días. La última frase del expositor fue: el valor productivo de la sabiduría no riñe este concepto con el principio epistemológico del conocimiento que tiende a la emancipación y crecimiento del ser. ¿Es esto lo que quiso decir?